Carta del apóstol Pablo a Colosenses o a los Colosenses, capítulo 2, versículo 9. Leo la escritura que dice de la manera siguiente: porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completamente en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. En él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios, que lo levantó de los muertos. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la circuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que habían contra nosotros, que nos eran contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Repito el verso 14 y 15 que dice: anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos eran contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Amén. Oremos juntos. Señor, agradecemos tu bondad, agradecemos tu misericordia para nosotros, pero más agradecemos, Señor, que nos des la oportunidad de poder nuevamente, Señor, juntos escuchar tu palabra. Estamos seguros en tus manos, Señor, y sabemos que nuestro final no será un final desastroso, porque estamos agarrados y estamos en tus manos, Dios. Pero también, Señor, sabemos que hay muchos que no tienen la oportunidad y que no quieren, mejor dicho, quizá recibir esta oportunidad que tú les brindas a través de la predicación. Nuestro deseo, Señor, es que ahora en este momento, Señor, a través de las redes sociales, por el poder de tu Espíritu Santo, Señor, y por el poder de tu palabra, aquellos, Señor, que no te conocen, Señor amado, entreguen sus vidas a ti. Reconozcan su pecado, reconozcan su maldad, reconozcan, Señor, su decadencia espiritual y vengan a tus pies, Señor. Y a nosotros que ya estamos en camino, Señor, o caminando en tus manos, ayúdanos a seguir creciendo, Señor, edificando cada día mejor nuestra vida en ti, Señor, la roca inconmovible, Padre. Que nuestro cimiento siga siendo tú, Señor, y que no sean nuestro fundamento, nuestros deseos, nuestros pensamientos, Señor. En el nombre de Jesucristo te doy las gracias, Dios. Amén. El tema que vamos a estar desarrollando en esta tarde lleva por título: nuestra vida está completa en Cristo. Nuestra vida está completa en Cristo. Al pensar en este tema, hermanos, venían a mi mente y surgían varias preguntas que tuviéramos que responder para poder entender por qué nuestra vida está completa en Cristo. Porque ciertamente nosotros como creyentes, ¿verdad?, podemos asegurar que está completa en Cristo nuestra vida, ¿verdad? Pero es necesario poder entender esta seguridad y por eso es que surgen estas preguntas. La primera pregunta pudiera ser, hermanos, ¿por qué decimos los cristianos que nuestra vida está completa en Cristo? La segunda pudiera ser, hermanos, la segunda pregunta pudiera ser: ¿por qué podemos hacer una afirmación tan sólida nosotros los creyentes? Y quizá una tercera pregunta pudiera ser, hermanos, ¿por qué podemos hasta cierto punto jactarnos de esa seguridad? Porque yo no sé cuántos de nosotros aquí, hablando localmente, y a nuestros amigos que nos miran a través de los medios, si han tenido la oportunidad de preguntarle a alguien que profese cierta fe o X religión, si tienen alguna seguridad en Dios. Yo por lo menos sí he hecho esa pregunta y la respuesta casi siempre ha sido la misma: nadie sabe, solo Dios sabe, nadie está seguro. Hasta el final de nuestra vida sabremos a dónde será nuestro destino final. No hay una seguridad y por eso, hermanos, surge esta pregunta, porque hasta cierto punto, si lo vemos de esa manera, hermanos, es jactancioso decir que nuestra vida está completa en Cristo.
O sea, podemos nosotros depositar esa confianza tan plena, hermano, que podemos decir eso, ¿verdad? Entonces la pregunta surge, ¿por qué nosotros podemos asegurar que nuestras vidas están completas en Cristo? Y la respuesta, hermanos, a esta pregunta la encontramos en el versículo 9 de esta porción del apóstol Pablo a los Colosenses, que dice, hermanos, capítulo 2, verso 9, dice, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Ahora, ¿qué significa, hermanos, para nosotros esta semejante declaración teológica del apóstol Pablo, hermanos? Porque no es una declaración simplista o no es una declaración simple. O sea, vean la manera en que el apóstol Pablo dice, porque en él habita, hablando de Jesucristo, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. O sea, Pablo no está haciendo una declaración, hermanos, a la ligera. Esto es una declaración teológica, hermanos, que no es tan fácil, pero que sí tiene un significado grande para nosotros, hermanos. No es algo que el apóstol Pablo se haya inventado, no es algo que el apóstol Pablo, hermano, le surgió de la nada, sino que inspirado por Dios, el apóstol Pablo dijo estas palabras, hermanos. En él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. ¿Qué nos asegura esta frase, hermanos? Quiere decir, hermanos, que en Cristo se encuentra todo. Que todo lo que es Dios o todo lo que es de Dios lo encontramos en Cristo. Recuérdense, hermanos, ¿cuántos se recuerdan de la pregunta que le hizo el apóstol Felipe al Señor Jesús cuando todavía estaba en vida y él estaba siendo instruido por el Señor? ¿Quién se recuerda esa pregunta del capítulo 14 que le hizo a Felipe al Señor? Muéstranos al Padre y basta. Como diciéndole, ya todo está bien, Señor, ya todo está bien, Maestro, todo lo que nos has dicho lo creemos, estamos seguros, pero solo muéstrame al Padre o muéstranos al Padre y ahora sí ya está como decimos, amarrado todo, completo, ¿verdad? Muéstranos al Padre y basta. ¿Y qué le dijo el Señor? Ay, Felipe, he estado contigo ya 2 años y medio quizá, o 2 años más o menos, calculando el tiempo. Y todavía me preguntas que te muestre al Padre. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Entonces, por eso es que Pablo hace esta afirmación. Y les digo, hermano, y les repito, no es una declaración a la ligera de Pablo. Es una declaración teológica. Porque él está diciendo, en él, cuando él dice él, se está refiriendo a Jesucristo. En él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. O sea, en pocas palabras, Jesucristo es Dios, ¿verdad? Esto quiere decir, hermanos, que en Jesucristo lo encontramos todo. Significa también, hermanos, que si usted quiere tener un acceso, o si queremos tener un acceso, hermanos, a Dios, solamente a través de Jesucristo lo podemos tener. Significa también, hermanos, que si queremos nosotros ver un verdadero representante de Dios en la tierra, solamente en Jesucristo lo podemos encontrar. Pero esto, hermanos, esto es una afirmación de parte del apóstol Pablo a la persona de Jesucristo. Así que si en él encontramos todo, hermanos, tenemos la certeza y la confianza, como dice la Escritura. Verso 10 de este capítulo 2 del libro de Colosenses. La parte segunda dice, y vosotros estáis completos en él. Entonces, ¿cuál es nuestro tema, hermanos? Nuestra vida está completa en Dios. Esta seguridad, hermano, con la que el apóstol Pablo habla, que, perdón, porque si Cristo no fuera Dios, nuestras vidas no estarían completas en él. Si Jesucristo no fuera Dios, hermanos, nosotros fuéramos un verdadero fracaso. Estuviéramos viviendo una religión, y lo repito, hermanos, una religión de las más falsas que pudieran haber en la tierra. Porque Cristo no es Dios, no hay esperanza en él. El mismo apóstol Pablo en la carta a los Corintios, 1 Corintios 15, ¿verdad? Dice, verso quizás 18, 19, por ahí así,
si Cristo no resucitó, dice, nosotros somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Somos los más pobrecitos, los religiosos más miserables que puedan existir en la tierra, si Cristo no resucitó. Entonces, hermano, nuestra confianza, dice la Escritura, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y en Él nosotros estábamos completos. La frase de oración, hermano, de vosotros estáis completos en Él, significa, hermano, que en este hecho, escuchen bien, es el cual nosotros debemos disfrutar de los beneficios de Cristo, pero no es algo, hermanos, que nosotros podamos ganar. Podemos disfrutar de lo que Cristo ha hecho, pero no es algo que nosotros podamos ganar. Que tú puedas decir, tengo que hacer esto para ganar de Dios esto otro, por decir un ejemplo. Tengo que hacer méritos para ganarme la salvación. Tengo que dejar de hacer esto para que yo pueda ser perdonado de mis pecados. No. Cristo lo ha hecho todo. Por eso, hermanos, dice la Escritura que nosotros estamos completos en Él. Si nosotros, hermanos, nos pusiéramos a pensar en esto que le estoy diciendo y lo entendemos así, hermano, bien pudiéramos decir, hermano, que el mensaje ha terminado. Cerramos nuestras Biblias y vámonos a la casa. El mensaje está completo, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque estamos completos en Él, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad y nosotros creemos que Él es Dios, ¿sí o no? Entonces el mensaje está terminado, ¿verdad? Vámonos a casa, se acabó, salimos temprano de la iglesia hoy. Pero el punto no es así, hermanos. Porque antes de estar completos, estábamos incompletos. Antes de tener esa seguridad, teníamos una inseguridad. Y eso es lo que vamos a ver, hermanos, en esta tarde ya. ¿De qué nos libra el Señor o de qué nos libró para que nosotros podamos decir que nuestras vidas están completos? Perdón, en Cristo. Lo primero que vamos a ver de lo que nos libró Jesús, que nos da la confianza de poder decir que nuestras vidas están completas en Cristo, es que Jesús nos libró, gracias, de la carga de la circuncisión. ¿Cuántos saben qué es la circuncisión? 2, 3. ¿Quién no sabe qué es la circuncisión? Les voy a decir, para los que no sepan, pero los que sí, perdón, pero que de verdad, perdón, que no sepan qué es la circuncisión. ¿Sí saben o no saben? ¿Él nace el bebé allí? Ajá, ¿dónde? Ok, esa es la circuncisión. Le cortan un pedacito, dice la Escritura, del prepucio, ¿verdad? No sé qué tanto es, pero le corta. Eso es la circuncisión. Entonces, lo primero que nos libra Jesús, hermano, es de la carga de la circuncisión, pero no de esa circuncisión que hablaba nuestro hermano Rolando. Vamos a leer las Escrituras. Cuando nosotros oímos la palabra circuncisión, automáticamente, hermanos, nos tenemos que trasladar hasta Abraham, porque allí comenzó todo, hablando de la circuncisión. Era un ritual, hermanos, con el cual Dios estaba o establecía en Abraham un pacto con él, perdón, y con su descendencia. Capítulo 17 del libro de Génesis. Vamos a leer varios versos. Acompáñenme, por favor, con sus Biblias, con sus dispositivos. Ofrezco una disculpa por la tos. Todavía no me repongo bien de esta tos. Bueno, trataré de hacer lo mejor posible. Capítulo 17, verso 21 del libro de Génesis. Dice la Escritura: mas yo estableceré mi pacto con Isaac, el que Sara te dará a luz por este tiempo, el año que viene. Y acabó de hablar con él y subió Dios de estar con Abraham. Verso 23. Entonces tomó Abraham a Ismael su hijo y a todos los siervos nacidos en su casa y a todos los
comprados por su dinero, a todo varón entre los domésticos de la casa de Abraham, y circuncidó la carne del prepucio de ellos en aquel mismo día, como Dios le había dicho. Era Abraham de edad de 99 años cuando circuncidó la carne de su prepucio, e Ismael su hijo era de 13 años cuando le fue circuncidada la carne de su prepucio. En el mismo día fueron circuncidados Abraham e Isaac, su hijo, y todos los varones de la casa, el siervo nacido en casa, el comprado del extranjero por dinero, fueron circuncidados con él. O sea, lo que está diciéndonos en esta porción, y lo que nos muestra las Escrituras, es que cuando Dios hizo un pacto o estableció su pacto con Abraham, la seña o vamos a decir la distinción, ¿verdad? Para no abarcar mucho en este tema, porque es un tema bien largo, ¿verdad? Solo la circuncisión nos aventaríamos un tema o quizá dos, ¿verdad? Pero era lo que Dios hacía con Israel como para establecer una diferencia, vamos a tomar esta palabra, una diferencia entre los demás pueblos, ¿verdad? Entonces lo que hizo la Escritura, lo que dice la Escritura, perdón, es que él mismo se circuncidó, Abraham, circuncidó a su hijo y circuncidó a todos los que tenía como trabajadores y esclavos. Él los circuncidó en ese día. Todos fueron circuncidados. Esa era una circuncisión en la carne. O sea, hablando físicamente, en el cuerpo, que se hacía todo aquel que pertenecía al pueblo de Israel. Y en este caso, o sea, a los que trabajaban como aquí dice comprados, o sea, prácticamente diciendo como si fueran sus sirvientes, sus esclavos de Abraham, ¿verdad? Más adelante, hermano, en esto de la circuncisión, cuando Dios le dio la ley a Moisés, se convirtió en una marca característica e identificaba a Israel con los demás pueblos. Ya esto era una diferencia total, ¿verdad? Hace unos meses quizá, bueno, creo que todavía está, y a lo mejor un poco ya más contemporánea. Había una película, ¿verdad? Y lo que les voy a narrar es la diferencia de esto que estamos hablando. De unos hombres que eran griegos, que les llamaban los espartas, creo, o espartacos, no me recuerdo el nombre de ellos, o sea, pero eran griegos, y habían sido tomados como esclavos por Roma. Pero entre ellos se mezcló uno que era judío. Y lógicamente a los judíos pues los identificaban en el instante, porque los desnudaban para saber de dónde provenían. Y este hombre lo que hizo fue que pues no podía esconder su nacionalidad. Aunque no hablara, aunque fuera alto, aunque se mezclara quizá por el color y pareciera de tez como los griegos, al momento de que los desnudaron los romanos, lo identificaron, ¿verdad? Entonces saco esto a relucir porque esa era una marca que no se podía esconder, pues, en pocas palabras. En el tiempo de que Roma tenía el control o estaba dominante en el imperio, ¿verdad? Los que se sometían a ellos, pues, los hacían esclavos. Entonces este hombre pues salió allí a relucir sin que él dijera nada. ¿Por qué? Porque esta marca era distintiva. Todas las naciones, todos los países sabían que todos los judíos, todo israelita se circuncidaba al nacer. El caso de nuestro amado Salvador Jesucristo, dice la Escritura que después de que nació, María y José lo llevaron para ser circuncidado. O sea, era una característica del pueblo de Israel. Se hizo tanto, hermanos, esta marca o esta circuncisión se hizo tal que se convirtió, hermanos, en un peso para todos los judíos. O sea, todos los judíos la traían. Y los religiosos eran celosos de la circuncisión. Si tú no eres de la circuncisión, no eres judío. Si tú no eres circuncidado, no eres nada. Y aunque digas que eres judío, no eres nada. O sea, se volvió algo pesado, hermano. Pero le cambiaron el origen porque el Señor hizo un pacto con Abraham, vimos al principio, ¿verdad? Jeremías capítulo 31, ¿verdad? Viendo el Señor todo por eso yo les digo que hablar de la circuncisión es un tema bastante grande, ¿verdad? Pero en el capítulo 31 del libro de Jeremías, el Señor habla y anticipa un nuevo pacto. Dice Jeremías 31, verso 31. He aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres
en el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel. Recuérdense Jeremías 31 al 33. Verso 33 dice, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice Jehová, daré mi ley en su mente. Fíjense el nuevo pacto que está diciendo que vendrá. No está diciendo que está vigente ya. Todavía está vigente el pacto de la circuncisión que hizo Dios con Abraham. Pero en el verso 33 dice, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Esto es una profecía de Dios hablando a través de Jeremías. O sea, algo que todavía no estaba sucediendo, algo que todavía no iba a pasar, que iba a suceder en el futuro, pero fíjense lo que está diciendo, será en la mente y la escribirá en el corazón. Y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. ¿Cuántos años tenía Abraham cuando recibió la promesa de Dios? 99 años. Abraham ya era viejo de edad. No creía a él. O sea, esta promesa o este pacto que hizo Dios con Abraham fue porque Abraham no tenía hijos. Y el hijo que tenía era de una esclava, no de Sara. Entonces, al que él circuncidó fue vamos a decir, era su hijo de sangre, pero no era el hijo legítimo, digamos, sino yo oye bien feo cuando dicen que es de otra persona, ¿verdad? Pero bueno, el ilegítimo, vamos a decir esta palabra para que no se haga tan mal, ¿verdad? Entonces, pero Abraham no tiene un hijo con Sara. Entonces, lo que hizo Dios hizo hacer un pacto con Abraham y le dijo, este va a ser mi pacto de que tú vas a tener un hijo y que sobre ese hijo vendrán generaciones y generación serás padre de multitudes. O sea, no vas a poder contar. Lo que está diciendo aquí, y yo seré para ellos Dios y ellos me serán para mi pueblo, es el cumplimiento de ese pacto que no se iba a detener solamente en el pueblo de Israel, sino que iba a brincar a más gente. Que llegaría, vamos a decirlo así, hasta nosotros también. ¿Verdad? Pero el punto, hermano, aquí es que las circunstancias o las características de esta nueva circuncisión ya no iban a ser en la carne. ¿Ven cómo Dios está diciendo a través de Jeremías que este nuevo pacto, ¿verdad? Ya no va a ser carnal, sino que dice el verso 33, daré mi ley en su mente y la escribiré en sus corazones. ¿Verdad? O sea, era una nueva circuncisión. Era un nuevo pacto, una nueva promesa de Dios, pero sin quitar la promesa que le había hecho a Abraham. Seguía esa promesa. Ahora, hermanos, esta promesa, sería en Jesús para los nuevos creyentes. Vayan conmigo en el Evangelio según San Lucas, el verso 22. Capítulo 22, verso 20. Esta promesa o esta nueva circuncisión y este nuevo pacto que Dios había prometido a través de Jeremías venía ahora, hermanos, para ser cumplido en la persona de Jesucristo, pero no solamente para un grupo específico, sino para todo aquel que creyera en Jesús, que confiara en Él, que depositara su confianza en Jesús. Y fíjense lo que dice el verso 20 del capítulo 22 del Evangelio según San Lucas. Dice, de igual manera, después de que hubo cenado, tomó la copa diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros se derrama. El nuevo pacto que Jesús o que Dios estaba prometiendo ahora iba a ser en la persona de Jesucristo. Siempre habría una circuncisión. Pero ya no va a ser, hermanos, una circuncisión en la carne. Y no va a ser una circuncisión que no sea tan agradable a Dios, sino que iba a ser ahora una circuncisión en una persona específica que fuera, hermanos, la que proveyera para nosotros una nueva oportunidad. Y por eso es que Jesús dijo, este es el nuevo pacto ahora en mi sangre que por vosotros se derrama. Por eso leemos, hermanos, ahora sí, Colosenses capítulo 2, verso 11. Dice,
Leemos así en Colosenses capítulo 2, versículo 11. En él también fuiste circuncidados con circuncisión no hecha en mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso, carnal, en la circuncisión de Cristo, hermanos. Cuando nosotros recibimos a Jesucristo, hermanos, la circuncisión ya no viene en la carne, sino viene en el corazón. La circuncisión viene hecha a través del sacrificio de Cristo en la cruz. Por eso es que nosotros, hermanos, al decir que nuestra vida está completa en Cristo, en primer lugar, hermanos, es que hemos brincado esa circuncisión. Lo que era carnal dejó de ser carnal para convertirse espiritual. Y ahora nuestra vida está completa en Cristo, hermanos. Solamente en Cristo podemos librarnos de esa circuncisión física. Pero también la circuncisión, hermanos, nos libra de una muerte espiritual. Eso es lo segundo que nos libra, hermanos, o que nos libró Jesús de una muerte espiritual. Y esa es la confianza que nosotros tenemos al decir que nuestras vidas están completas en Cristo, hermanos. Si algo es seguro, hermanos, y si algo es inminente, nos guste o no nos guste, hermanos, es que la muerte está establecida por Dios. O sea, eso no es algo que uno pueda decir, yo voy a comprar, no sé, algún medio para librarme de la muerte o para salir de algún problema que me lleve a la muerte. No existe nada en la tierra que nos libre de la muerte, hermano. Está establecido, Hebreos 9:27, hermanos, y de la manera que está establecido para los hombres. Está establecido para todos los hombres y mujeres. Está establecido, hermanos, que mueran una sola vez y después de esto, el juicio. O sea, no se puede uno brincar esta etapa. Si algo es seguro, hermanos, es que vamos a morir. Eso está seguro. El punto, hermanos, de esto es que Jesús nos libra de esa muerte espiritual. O sea, aunque físicamente vayamos a pasar por allí, nuestras vidas no están perdidas, están seguras en el Señor, ¿verdad? Pero el punto es, hermanos, de que vamos a pasar. El libro de Efesios dice, hermanos, que esta es la condición de muchos todavía. Efesios 2:1, la parte segunda, dice que algunos todavía están muertos en sus delitos y pecados. O sea, ¿por qué? Porque la muerte es algo que va a suceder. No se puede librar, no se puede brincar. Algunos pudieran pensar, hermanos, que nuestra condición de muerte espiritualmente hablando, hermano, es culpa del pecado, no nuestra. O sea, pudiéramos atribuirle quizá el decir, sí, yo tengo que pasar por la muerte porque es culpa del pecado, hermano. Y echarle o descargar toda nuestra coraje en el pecado, hermano. Pero también nosotros tuvimos parte en esa culpa. Nosotros ahora ya hemos cometido nuestros propios pecados y ahora hemos sido reos de nuestras propias decisiones, hermano. Nuestra culpa también recibe mérito, o sea, la muerte. Nosotros no podemos salvarnos por nosotros mismos, hermanos y hermanas. Una persona, hermano, no puede decir yo voy a hacer esto o voy a hacer aquello o voy a hacer tal ritual o voy a hacer tal restricción de mi vida espiritualmente hablando para poder yo librarme. No lo podemos hacer, hermanos. Estamos muertos en delitos y pecados. Pero eso era la condición de aquellos o quizá la de nosotros también sin Cristo. Fíjense Colosenses 2:12. Porque es ridículo, hermano, pensar que uno puede salvarse haciendo obras o que uno puede salvarse haciendo méritos cuando uno está muerto espiritualmente hablando. No te puedes salvar si tú estás muerto. Colosenses 2:12 dice, sepultados con Él
en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. O sea, dice la Escritura que nosotros fuimos sepultados con Cristo y resucitados con Él. Nosotros no podemos hacer nada por nosotros mismos, si no es a través de Jesucristo. Nosotros no podemos salir de esa condición. Fuimos resucitados con Él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Pablo dice, hermanos, que en el bautismo, en el nombre de Jesús, hemos sido sepultados y hemos sido renovados juntamente con Él. Romanos capítulo 6, verso 3 dice, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? ¿Por qué? Porque la muerte es algo inminente, es algo que va a suceder, es algo que va a pasar. Pero nosotros en Cristo, en su muerte, cuando nosotros pasamos por las aguas bautismales, estamos siendo bautizados en Cristo Jesús y ahora lo que es muerte espiritual para nosotros queda atrás, porque Jesucristo ha pagado nuestro precio o se ha puesto en nuestro lugar. Por eso es que Romanos dice, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte, en su sacrificio? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. El bautismo, hermano, no quiere decir que es lo mismo de la circuncisión en la cuestión física, hermano, pero sí, en esencia, recibimos los mismos beneficios. Dice Romanos 4:11, fíjense, hermano, porque los beneficios de la circuncisión, entre comillas, era de que Abraham iba a tener descendencia sobre ellos, ¿verdad? Y nosotros no lo podemos decir que el bautismo va a suplir la circuncisión, pero sí se recibe a través del bautismo, porque en Jesucristo la circuncisión ya no es hecha en la carne. Si nosotros lo recibimos a Él, recibimos los beneficios. Dice Romanos 4:11, y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe, que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre, fíjense bien, de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia. Nosotros no necesitamos ser circuncidados en el físico. ¿Por qué? Porque ahora nuestra fe sería contada por justicia. ¿Ven? Entonces la circuncisión, o sea, la muerte de Jesucristo nos libra a nosotros de esa circuncisión, nos libra de la muerte, porque en Él, hermanos, la fe depositada en Él nos libra, hermanos. Repito, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia, hermanos. Lo tercero de lo que nos libró Jesús fue del pecado, hermanos. Y por eso podemos decir que nuestras vidas están completas en Cristo. Vayan conmigo a Romanos capítulo 5, el verso 12, hermano. La Biblia dice que fue por medio del pecado que se introdujo la muerte al hombre. Romanos 5, 12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. La muerte acababa, hermanos. Acabamos de ver que la muerte es inevitable, pero Cristo la venció. O sea, la muerte no nos gusta, porque yo creo que a nadie le gusta o nadie quiere morir. Pero que va a pasar, pero Cristo ha vencido a la muerte, hermanos. Hebreos 2:14 dice, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Si ustedes leen más adelante en el versículo 15 de Hebreos 2:14 y 15, dice también, hermano, los que estaban sujetos en otros tiempos a servidumbre. O sea, hemos sido librados de la muerte, pero también hemos sido librados del pecado, hermano. La muerte ejercía un dominio, hermano, que Cristo quitó. La muerte ejercía un dominio que aplastaba la confianza de todos los hombres. 1 Corintios 15, verso 54. Porque Cristo murió, hermano, por nuestros pecados, para darnos salvación, hermano, para darnos y otorgarnos el perdón de los pecados. 1 Corintios 15, 54 dice, y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya
vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. Verso 55 dice: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que en el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado la ley, mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo, hermano. O sea, la muerte tenía hasta cierto punto dominio sobre nosotros, hermano, pero dice la Escritura: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? Cristo ha vencido a la muerte. ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Sí me entienden, hermano? ¿Dónde, oh sepulcro, está tu victoria? Pero fíjense, el que muere sin Cristo, ¿cómo puede proclamar o cómo puedes clamar estas palabras del Señor? ¿Dónde está, muerte, tu aguijón? Miren, nosotros tenemos una seguridad, una confianza, y creo yo, y ojalá que sea la misma de ustedes, hermanos, de que pase lo que pase en nuestras vidas, si estamos seguros en las manos del Señor, nada nos va a pasar. Hablando espiritualmente, hermanos. Amigo que nos miras a través de las redes sociales, yo no sé cómo está tu condición delante de Dios y cómo estés tú con el Señor. Pero dice la Escritura, el verso 57 de 1 Corintios 15, más gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria. Fíjense, o sea, no solamente Él obtuvo la victoria en la cruz, sino que nos la otorgó a nosotros. Dice, nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. O sea, esa victoria de Jesús, hermano, es nuestra victoria. Por eso nuestras vidas están completas en Cristo. Estamos seguros en Él, hermano. No hay nada en la tierra, hermanos, que te pueda dar esa seguridad que te ofrece Jesucristo. No existe nada ni nadie, hermano, que te pueda dar esa seguridad que solamente Dios a través de Jesucristo nos puede dar, hermanos. Pablo dice, hermanos, que a través de la muerte de Cristo hemos vuelto a la vida. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, y a través de la muerte de Cristo hemos vuelto a la vida, hermano, y han sido perdonados todos nuestros pecados. Hermano, entendamos esta palabra, porque hay gente que dice que viene a Cristo, pero todavía viene cargando con quizás, digamos, problemas pasados. Y dicen, no, es que yo no creo que Dios me perdonó esto. Yo sí creo en Dios, pero no creo que Dios me... No, hermano, si has creído en Dios, Dios ha perdonado todo, porque si no, entonces no has creído en Dios. Colosenses 2:13 dice, y a vosotros, dice la Escritura, Colosenses 2:13, y a vosotros estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne. Vean cómo se conecta otra vez. O sea, el pecado, la circuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonando todos los pecados. Todos son todos. Anulando el acta de los decretos que había contra vosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. ¿Entienden esto, hermanos? O sea que los pecados, por más grandes... Miren, hay gente, ¿verdad?, que es perversa. Y yo hace poco oía y yo no sé si este hombre lo dijo de una manera sarcástica, pero lo que dijo es verdad. Un reportaje de un hombre pedófilo que había violado a 400 niños y había matado a 200 de esos 400 niños. Y estaba en la cárcel y había un hombre que lo estaba entrevistando, ¿verdad? Y este hombre le hacía unas preguntas fuertes, y yo miraba en el rostro de este hombre como que él lo quería golpear, como que él quería de alguna manera hacer un poco de justicia, porque este hombre estaba vivo en la cárcel, ¿verdad? Y a lo mejor si preguntamos a todos los familiares de los niños que fueron agredidos por este hombre, la muerte era a lo mejor insuficiente por todo lo que hizo con los niños, ¿verdad? Pero el punto que voy, ¿verdad? Y esto, o sea, estoy para aplicar este punto que les acabo de decir, hablando de que Dios perdona todos los pecados, ¿verdad? Porque él decía, yo ya he cambiado, yo no sé si él cambió, yo no sé cuál era su condición. La entrevista era en cuanto a lo que él había hecho estando libre. Y faltaba poco para que volviera a salir de la cárcel. Pero él dijo, Dios perdona todos los pecados.
Y este hombre, el que lo estaba entrevistando, le pareció algo sarcástico, algo como que se estaba burlando, pero por eso que les digo, o sea, lo que él dijo es verdad. Ahora, yo no sé la condición de él, cómo está delante de Dios, pero de que Dios perdona todos los pecados, no importando, hermano, lo que haya sido, Dios los perdona. El punto es que tú recibas a Jesucristo y que haya una transformación completa para que puedas tú recibir todos los beneficios. ¿Por qué, hermano? Porque la circuncisión ya no es en la carne, es en la mente y en el corazón. O sea, aquí, hermano, queda, vamos a ponerlo en tela de juicio, las palabras de este hombre, en cuanto a la aplicación a su persona, pero en cuanto a lo que dice las Escrituras, que Dios perdona todo, es verdad, porque dice Colosenses capítulo 14, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. O sea, si este hombre decía algo que verdaderamente él había tenido a lo mejor un encuentro con Dios, y ojalá hubiera sido así, porque si no su fin va a ser terrible, por todo lo que hizo, hermano. Pero si él le había entregado su vida a Jesús y él dijo, Dios perdona todos los pecados, basándose, hermano, en la posición de Jesucristo, entonces él estaba diciendo algo verdadero, nos guste o no nos guste el pasado que él haya tenido, ¿verdad? Pero, hermano, lo que pasa aquí es que ya no depende, y vuelvo al punto, no depende de lo que nosotros hagamos, no depende de nuestras justicias, depende de los méritos de Jesucristo. Este es el punto. O sea que no depende de nosotros, dice el verso 15 de Colosenses, y con este finalizamos. Fíjense, dice, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Aleluya. O sea que el diablo, hermano, ya no tiene más control, ya no tiene más dominio, ya no tiene más potestad, ya no tiene más autoridad sobre nosotros, porque al Cristo ser crucificado en la cruz, le dijo al diablo, ¿dónde está tu victoria? ¿Cuál es el pecado que me va a detener a mí? Si Cristo no hubiera bajado de la cruz y no hubiera resucitado, entonces sí. Por eso es que dice, ¿dónde está, oh sepulcro, tu victoria? ¿Dónde está tu muerte, el aguijón? ¿Dónde está Satanás, tu victoria? Yo he resucitado, he vencido al mundo. ¿Me entienden? Nuestra vida está completa en Cristo. Hemos sido, hermanos, perdonados de nuestros pecados. Hemos sido librados de la muerte. Hemos sido librados de la circuncisión hecha en la carne, hermano, por una circuncisión espiritual a través de Jesucristo, hermano. Por eso podemos decir que nuestra vida está completa en Cristo. Finalizo con las palabras de Pablo a Timoteo. Dale un aplauso al Señor si es tu deseo, hermano. Tito, Pablo, hablando a Tito, capítulo 3, verso 3, finalizo, dice, porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y en envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Dice, pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, verso 5 de Tito 3, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, hermano. Hemos sido salvos, hermanos, no por nosotros. Hemos sido salvos porque a Dios le plació y nos dio la oportunidad de ser salvos, hermanos. Ahora la pregunta es, hermano, ¿tu vida está segura en Cristo? ¿Tú estás seguro en Cristo? Qué bueno que puedes decir que tu vida está segura en Cristo, pero hay muchos que todavía no pueden decir eso, que todavía están tambaleando o probablemente están pensando, ¿y yo qué puedo hacer? Yo quiero o tener esa seguridad que veo que están diciendo estas personas. Sencillo, recibe a Jesucristo como tu Señor y Salvador. Empieza a cambiar tu vida y reconoce esto que acabamos de leer en su palabra. Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y en envidia, aborreciéndonos y aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Dice, pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con nosotros, nos salvó por obras de justicia que nosotros hubiéramos, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho.
sino por la obra de Jesucristo en la cruz del Calvario. ¿Quieres tener una vida completa en Cristo? Ven a Él. Entrégale tu vida y Dios cambiará tu destino final. Vamos a orar, cierra tus ojos. Señor, te damos las gracias en esta tarde. Quizá lo digo con jactancia, Señor. A lo mejor con un poco de orgullo también. Con sentimiento, Señor. Mi vida está completa en ti, Señor. No hay nada, Señor amado, que me aparte de ti. Puedo decir que hasta este momento tú nos has ayudado. Hemos caminado en tu presencia, Señor, y me jacto en ello, pero no por mí, sino por ti, Señor. Porque fue tu sacrificio, fue tu sangre, fue tu cuerpo el que fue molido, el que fue golpeado. Y a través de ello yo tengo una oportunidad y una seguridad y una confianza en ti, Señor. Y puedo decir que mi vida está completa en ti. Pero yo no sé cuántos de nuestros amigos que nos miran a través de las redes sociales o de aquellos que nos van a mirar más adelante, Señor, en la retransmisión. A lo mejor se sienten solos o solas o abandonados o tristes o desesperados. O quizás, Señor, se sientan que ya no aguantan más y quieran perder la vida o quitarse la vida, Señor. Porque no tienen una seguridad en nada. Por eso en esta tarde yo te invito a que vengas a recibir esa seguridad que solo Jesús te puede dar. Yo te invito a que vengas a las manos del Maestro y que ya no pienses más que es a través de lo que tú puedas hacer, tus obras, tus hechos, tus actos, sino los hechos de Jesucristo, las obras de Él. ¿Quieres tú venir a Él y entregarle tu vida? No digas, tengo que cambiar o tengo que dejar. No, ven así como estás. No necesitas cambiar ni dejar nada. Necesitas venir a Él. ¿Quieres tú hacerlo? ¿Quieres tú entregarle tu vida al Señor y empezar a tener esa confianza que tenemos nosotros ya en Él? Rinde tu vida a Jesús y dile a Él. Repite conmigo esta oración si es tu deseo. No importa el lugar donde te encuentres, si estás trabajando, si estás sentado, si estás en donde te encuentres. Simplemente, si tú puedes, cerrar tus ojos para orar conmigo. Dile, Señor Jesús, en esta hora reconozco que no tengo una seguridad en ti. Reconozco, Señor, que estoy perdida o que estoy perdido. Reconozco, Señor, que estoy extraviada o extraviado espiritualmente hablando, Señor, y que estoy viviendo una vida física, Señor, sin rumbo, sin destino. Que solamente estoy viviendo por vivir, Señor, y que ya estoy cansada o cansado, Señor. Pero en esta hora he escuchado tu palabra, Señor, y sé que hay una confianza y una seguridad que solamente tú puedes dar, Señor. Yo quiero tener esa seguridad. Por eso en esta tarde yo me rindo a ti, Señor. Reconozco ese sacrificio en la cruz. Reconozco, Señor, ahora que tú has pagado por mí. Reconozco, Señor, que yo no tengo que hacer nada, porque todo lo has hecho tú por mí. Te recibo como mi Dios. Te reconozco como mi Salvador. Reconozco, Señor, que he pecado contra ti y que sin ti no puedo hacer nada para salvarme yo mismo o yo misma, Señor. Gracias, Dios. Te acepto como mi Dios y mi Salvador. Ahora puedo decir, Señor, que mi vida está completa en ti. Ahora puedo enorgullecerme también con mis hermanos, Señor, de que mi vida está completa en ti. Gracias a ti, Señor, y a tu sacrificio. En el nombre de Jesús. Amén.